Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Un Café en Onagua. Para nosotros es un placer de nuevo estarlos acompañando con estas historias de vida increíbles. Hoy tenemos a una invitada supremamente especial para Onagua Bienestar y no me voy a demorar mucho en este resumen, pero quería darle un título a esta entrevista muy importante y es el arte de equilibrar la vida. Ya se darán cuenta por qué. Pero voy a presentar a esta maravillosa mujer que nos acompaña en la tarde del día de hoy, Lorena Bolívar. Es abogada de profesión, politóloga, bueno, y tiene formación en terapia gestal y constelaciones. Bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Hola Carolina, buenas tardes, muy contenta de estar acá. Para nosotros es un placer tenerte en Onagua Bienestar, gente como tú con esa carisma, con el entusiasmo que le pone a la vida. Y bueno, bienvenida a este espacio increíble, Un Café en Onagua. Gracias. Bonagua para mí es un lugar de paz, de calma y estar acá es un honor, así que gracias. Bueno, con la pregunta que inicio es, ¿cómo te gusta tomarte el café? El café, pues el café para mí tiene mucho significado porque además hace unos años descubrí que mi olfato y mi gusto, sobre todo mi olfato, están muy desarrollados. Entonces, hace unos años, aunque no tomo mucho café, sí me gusta tomarme un buen café de vez en cuando y me gusta si tiene como notas cítricas y también dulces. Qué bueno, Y el café me gusta en general después de almorzar. qué rico. Bueno, gracias. Cuéntanos un poco de quién es Lorena Bolívar. Bueno, esa es una pregunta grande y además porque cuando me hicieron esta invitación desde UNAWA me puse a pensar justamente el arte de equilibrar la vida es uno de los grandes retos y me siento en este momento de la vida justamente como lanzando bolas y haciendo un montón de malabares al tiempo, intentando con la conciencia de querer mantener el equilibrio. Eh, Lorena Bolívar, soy una mujer de 43 años y justamente en esta década que inicié hace 3 años con unas transformaciones grandes. Me fascina la naturaleza, es una de las razones por las que amo Nahua, amo los pájaros, las aves, y escuchar acá el canto en las mañanas de los pájaros es maravilloso. Me encanta también el senderismo desde muy chiquita y uno de las razones por las que me gusta el senderismo tiene que ver con Boyacá justamente, con el páramo de Osetá. Eh, los frailejones son mis plantas favoritas en la vida y bueno, desde allí como que he empezado también a reconectarme con quién soy y lo que he hecho. Eh, También ahora, actualmente creo que uno de los temas que más abarca mi etapa de vida es ser mamá. Tengo una niña de 3 años con un esposo con el que hemos construido una familia desde hace 7 años y llevamos casados 5 años. Y ya de profesión en mi hacer, bueno, soy una mujer además que ama también otros temas en los que ya les iré contando a medida que avance la entrevista. De profesión en mi hacer, desde pues mi corta edad, apenas me gradué de la universidad, estudié Derecho y Ciencia Política al tiempo en dos universidades muy distintas, una pública y otra privada. Y lo menciono porque eso ha hecho que pues tenga como una visión diferente de la vida. Y bueno, también estoy en una etapa de transformación actualmente. Ya en mi profesión pues me he dedicado al tema de derechos humanos y derecho constitucional y desde ahí he trabajado en muchas comunidades de Colombia, en muchas regiones del país. Entonces, bueno, es un mix de todo lo que soy. Amo también la música, no puedo vivir sin listas de Spotify en mi día a día y la fotografía. Esas son como algunas de las cosas de las que soy. Eh, y bueno, pues aquí como también en ese camino de transformación y de conciencia personal ya les contaré un poquito más de Gestalt y de constelaciones. Bueno, gracias, muy lindo, muy interesante el recorrido que has tenido y bueno, gracias por contarnos cosas de tu vida. La otra pregunta que tengo para hacerte es, ¿qué recuerdas de tu infancia? Ay, mi ¿Quién era infancia. Lorena de niña? Mi infancia pues tiene muchas aristas que además he venido redescubriendo en el proceso interior que he venido haciendo ya hace muchos años. Y como que en cada etapa de mi vida surge un momento que identifico más o menos en mi infancia.
de lo que hoy tengo conciencia y de la importancia de la infancia es que la infancia como seres humanos nos marcan, que nuestros primeros años de vida definen o definieron pues en gran parte quiénes somos y qué hacemos ahora. Ujú. Y ha sido para mí como ir descubriendo, como para mí hay un ejemplo que me sirvió mucho y que uso mucho de referencia, y es una cebolla, que yo voy quitando capas y capas y capas de la cebolla y cada vez más voy descubriendo mi infancia. Desde mi infancia, de los recuerdos más lindos, mucho el campo, mucho la naturaleza, que siempre me han conectado, la familia, una familia digamos que pues nuclear, pero con una extensión muy importante. De hecho, pues en mi familia somos dos hermanas, pero siempre nos dijeron que éramos cuatro, porque fuimos una familia nuclear un poco extensa y con mucha fortaleza. Y bueno, de niña he venido identificando temas que pues he necesitado como revisar, tocar, y que se han tocado ahora mucho con mi maternidad. Lo que he identificado con mi niña que tiene 3 años es que verla crecer me permite a mí retomar eso que pasó en mi infancia. eh, pues de infancia, digamos que lo que más recuerdo y lo que más ven a mí es un tema de una niña con una ternura impresionante, muy curiosa, y también como muy conectada con el amor, con el cariño, que es también como lo que más me representaba de pequeña. Qué lindo. ¿Por qué te hago esta pregunta? Pues porque definitivamente sabemos y entendemos a medida que pasa el tiempo que nuestra infancia marcó muchas cosas importantes de nuestra adultez. Entonces, por Mm. eso quería empezar también con esta pregunta tan importante para todos, Sí. que todos deberíamos pensarlo en algún momento, ¿no? Decir, bueno, ¿qué marcó mi infancia? ¿Qué recuerdo de la infancia? ¿Por qué tomé ciertas decisiones? ¿O cómo era yo de pequeña, ¿no? ¿Cómo Mm, viví esa infancia? Otra cosa que quería preguntarte era, ¿cómo fue tu camino para decidir estudiar Derecho? ¿Por qué mm. escogiste Derecho? ¿Por qué crees que resonaste con la parte de Derecho? Bueno, pues desde chiquita, justo con mi infancia, en el colegio, yo estudié en un colegio que era católico de monjas salesianas, Ujú. y de allí digamos que retomo mucho, que participé mucho en grupos de liderazgo, y en esos procesos recuerdo que había un grupo que se llamaba JUSEF, que era Juventud Salesiana en Vuelo, y ese grupo lo que nos impulsaba mucho justamente era como a poder identificar todas las capacidades y potencialidades que teníamos para ponerlas al servicio, que es uno de los temas pues en general de la religión católica, pero también muy marcada en esa comunidad salesiana. Y entonces desde allí sentí que tenía como una responsabilidad de servicio, y ese servicio es lo que ha marcado mi vida. Ya cuando fui creciendo en primaria y en bachillerato fui personera en el colegio y tomé ese rol como de liderazgo, y de hecho una de las razones por las que estudié Derecho era porque quería dedicarme al tema del servicio público. Recuerdo que como a mis 16 años, bueno, íbamos con algunas amigas que quiero mucho y que ahora pues seguimos como amigas, a ciertos grupos de liderazgo salesiano, y decíamos como pues que la juventud era la posibilidad del cambio y de la transformación, y desde allí creí que el derecho y la ciencia política, por azares de la vida, pues estudié las dos carreras al tiempo, estudié en la mañana en una universidad y en la tarde en la otra. Y ahí sentí que yo quería hacer una carrera política importante, y menciono esto porque, bueno, la vida me abrió muchas puertas. Trabajé en instituciones como la Corte Constitucional, o he trabajado en instituciones como la Corte Constitucional, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, mucho desde el sector público, Ujú. dejando como granitos de arena, y eso me hizo muy feliz. En algún momento quise dedicarme a carrera política y trabajé con ciertos partidos y movimientos políticos, pero con el devenir de los años me di cuenta que hay otras maneras de transformar la sociedad. Entonces, bueno, esa fue como la razón principal de por qué estudié Derecho y Ciencia Política, y en algún momento he venido transformando, que ya más adelante con alguna pregunta que me digas Ok, hilaré sí. eso, pero tuvo que ver mucho con una vocación de servicio, para resumir, de entregar mis habilidades y de una convicción que tengo aún, y es cómo podemos generar transformaciones sociales, y realmente dejar una huella en este mundo. Qué lindo.
Lorena, hablamos en algún momento que tienes una formación en terapia gestal. Ujú. Entonces quisiera como que nuestra audiencia entendiera un poco qué es ¿De qué esta se trata? terapia, de qué se trata. Lo voy Pues a unir un poco con la pregunta que me acabas de hacer. bueno. No sé si me adelanto otra pregunta, pero bueno. Porque resulta que en ese trabajo que realicé durante muchos años, sobre todo desde el sector público, luego desde el sector Ujú, privado, con comunidades en territorio, resolviendo conflictos, generando protección de derechos fundamentales y derechos humanos, me di cuenta que había algunas situaciones que por más inversiones sociales que se hicieran por parte del Estado o de las entidades privadas, las situaciones tanto individuales como colectivas seguían iguales. Y eso vino en paralelo con situaciones mías personales muy profundas que se dieron desde mi niñez por situaciones también familiares de infancia relacionadas con ciertas adicciones que creo que todos en nuestra familia tenemos o directamente o por algún familiar alguna situación de adicción. Y eso hizo que desde muy chiquita, además de lo que les comenté en el colegio, estuviera cerca a ciertos grupos eh, que tenían que ver con crecimiento y con inteligencia emocional. Y el ujú. tema de la emocionalidad siempre ha estado ahí y de hecho cuando yo tengo un tiempo libre me dedico a eso, a los temas de emocionalidad. Entonces empecé como a trabajar, a estudiar también temas de programación neurolingüística, temas de identificar en la infancia qué me había pasado, pero por un proceso personal, y como alrededor de mis 30 años, que creo que eso es importante Ujú. mencionarlo, tuve esa presión social que ya yo tenía, que digamos que una carrera profesional avanzada y estaba como pues ya independiente y digamos que con una proyección de vida laboralmente muy, muy tranquila y caí en una depresión, inicié una depresión bastante fuerte por una ruptura amorosa que hizo que yo tuviera que volcar todo mi esfuerzo a mirarme a mí misma y a ver dónde estaba. Y después de todos estos cursos, formaciones, que siempre he sido una buscadora de eso, de identificar como herramientas que me permitan abordar mis momentos más difíciles, hoy lo digo de manera tranquila, en ese momento en el caos absoluto, Todos. el llanto, la crisis, todo lo que implica. Y llegué a un lugar en Bogotá que me hablaron justamente de un tema de constelaciones familiares. Coincidió además con que yo en Bogotá conocí las constelaciones familiares, me hice el proceso terapéutico en un momento de crisis muy fuerte, como lo mencionaba, y después me voy a estudiar una maestría en Sevilla y el mismo constelador que estaba en Bogotá, que además era uno de las personas que sabe mucho de terapia Gestalt en Colombia, lo vi en Sevilla, en la universidad, yo estaba en la universidad en Sevilla, en España, y allá dio una conferencia y conectó con que yo justo estaba ya haciendo mi maestría y bueno, llegué allá y como desde ahí, cuando regresé a Colombia, por un proceso interior de decisión de ayudarme a mí misma de salir ese hueco en el que yo sentía que estaba, buscando muchas herramientas donde además tuve tu apoyo también en ese momento, muy, muy, muy valioso. También con un seminario que hicimos que se llamaba Ingenia, recuerdo, fue muy bonito. El asunto es que, ¿qué es la terapia gestal? Llegué a la terapia gestal por esa razón, eh, a través de las constelaciones familiares. Y la gestalt es una herramienta y una vertiente psicoterapéutica desde la psicología y la terapia, que lo que permite es identificar como un proceso muy interior, que es integral, que es holístico, que no identifica que, digamos, estamos como seres humanos divididos ni física, ni emocional, ni mentalmente, sino que somos un todo integrado. Y en ese todo integrado, la terapia Gestalt a lo que nos lleva es a vivir en el aquí, en el ahora, en el presente. Y adicional del presente, pues también identificarnos como un todo donde desde la infancia nos empezamos a tejer interiormente y eso tiene unos efectos pues que se van desarrollando pues a lo largo de la vida. Entonces la terapia gestal es justamente una herramienta y un enfoque terapéutico y psicológico que además viene de Alemania. Gestal es una palabra alemana que Ok. significa figura o configuración y es como estamos configurados de manera integral, pues todos los seres humanos. Y lo que nos invita es a hacer mucha conciencia de quiénes somos, de qué nos ocurre,
a través además diferente un poco, digamos que a la psicoterapia de Freud como muy convencional, que no es solamente sentarnos en un diván y sentir como que viene, sino tener en cuenta que al ser integrales el cuerpo nos da muchas señales. Entonces, cómo el cuerpo nos habla de diferentes formas y cómo a través del cuerpo podemos identificar qué nos está ocurriendo y hacer conciencia plena. Eso un poco, digamos que a grandes rasgos. Y eso muy ligado en la escuela en la que estuve, trabajaban mucho constelaciones familiares y las constelaciones familiares también son una herramienta sistémica que nos permite identificar como sistema cómo estamos ubicados nosotros familiarmente y cómo es importante que en las familias y en los sistemas en general cada uno ocupe su lugar e identificar que a veces jugamos roles que no nos corresponden y esos roles pues nos generan unos efectos complejos. Bueno, muy interesante el tema. Por acá muy invitada a dar algún taller en alguna Feliz de hacerlo. oportunidad, nos toca cuadrarlo, porque sería interesante que la gente pudiera acceder también a este tipo de terapias que nos ayudan en como a ver el ser como un todo, ¿no? Sí. No como por partes, sino como un todo. Bueno, pues me resumiste como 3 preguntas. Entonces, bueno, no, pero sabes que yo sigo ahí contando. No, pero está bien, está bien. Hablabas también de que tienes una hija. Bueno, pues me gustaría que, digamos que dentro de este rol, yo les dije al principio que le había puesto como a este capítulo el arte de equilibrar la vida. ¿Por qué? Porque me parece importante que la gente identifique o vea que sí se puede tener un equilibrio cuando uno es mamá, esposa, profesional, ¿sí? Entonces, y puede ser feliz en esa armonía, ¿no? Como todo, pues tiene sus retos, me imagino, bastantes. Muy grandes. Pero digamos que sí me gustaría preguntarte cómo has hecho para que esto esté en equilibrio, para que todo funcione. Yo sé que nada es perfecto, pero digamos que sí, me imagino que, o me gustaría que nos dejaras unas pautas como para poder manejar estas cosas. No, esa es una pregunta muy linda porque además es la reflexión en la que estoy en mi día a día. O sea, cómo lograr equilibrar lo que hemos sido o lo que somos. Y hay una imagen que llega a mí que es muy linda, y pues es como un círculo, y como ese círculo está dividido como si fueran unos pedacitos de torta, y como esos pedacitos de torta a veces unos son más grandes que los otros. Entonces lo que me ha dado paz en este tiempo es saber que yo, digamos que a veces en mi formación, en mi ser y en mi temperamento soy como muy cuadriculada, aunque intento flexibilizarme, y en esa cuadrícula quiero que todos los pedazos de la torta tengan el mismo tamaño. Y lo que he venido descubriendo es que necesito a veces usar pedazos de torta más grandes y a veces pedazos de torta más pequeños. Además me fascinan las tortas, pero por cierto, pero lo que he hecho es que hay momentos en la vida donde definitivamente la perfección no es posible en todas las áreas. La perfección nunca es posible, somos seres imperfectos y esa es una invitación que yo me he hecho y que les hago porque sentirme una mujer vulnerable e imperfecta me da paz, porque tengo derecho a no serlo todo perfecto, a hacerlo, por lo menos intentarlo, mejor hecho que perfecto, y además de eso, además de no querer hacerlo todo perfecto, darme espacio a la vulnerabilidad y al error, a saber que me puedo equivocar. Entonces, como ya les mencioné, pues como son como múltiples facetas, creo que la faceta de mamá para mí ha sido una de las más retantes. Cómo lograr equilibrar mi vida profesional con mi vida, es que además era una vida, y digo era, porque con conciencia, con esfuerzos y con sacrificios y momentos que también me han costado, he decidido pues como esa carrera que yo estaba avanzando y en la que iba caminando, disminuirla en este momento bastante, para poder tener mayor flexibilidad como mamá y poder estar más presente, que eso también es, digamos que muy relativo y muy de cada ser humano. No todas las condiciones ni las situaciones son iguales. Y eso también me ha ayudado y es otro tip, como entender que cada historia es diferente y que hay momentos donde yo me comparo con otras mujeres y digo, no es por ahí, el camino no es por ahí, porque cuando me comparo digo, porque ella sí puede esto y yo no puedo, es porque las historias y los caminos son muy distintos. Entonces, cada situación es diferente, pero creo que uno de los equilibrios es justamente ver que esa torta no tiene que ser porciones iguales, sino que dependiendo del momento, yo puedo ir poniendo, por ejemplo, en algún momento por encima de todo,
pues una base que siempre está, pero es el tema de mi salud física y emocional y sacarle el tiempo a eso. A moverme un poco, a hacer ejercicio, a veces me funciona más, a veces en menos tiempo, pero lo intento. La meditación se ha convertido en una de las herramientas que más me ayuda al equilibrio y que me ayuda a como llegar a paz y a calma. Y he intentado muchas meditaciones hasta que logro identificar cuáles son las que más me hacen bien o las que más me traen a la calma y al presente. Y sí siento que después de cada meditación como que encuentro más la forma de encontrar más equilibrio. Y además hay un libro que me fascina que se llama Vivir el camino del artista, de Julia Cameron, que habla de cómo caminar permite que encontremos respuestas a diferentes incógnitas que tengamos y además de eso como a lograr equilibrar las diferentes esferas de la vida. Entonces, pues yo creo que esos son como los tips más grandes que me ayudan a mí, sabiendo eso, que no es una manera igual siempre la que tengo que dedicar un porcentaje igual de mi vida. Por ejemplo, ahora el porcentaje más grande ha sido ser mamá, una chiquita que tiene apenas 3 años y medio, el porcentaje pues de ser esposa, que también ha bajado mucho, el ser pareja, porque estamos los dos dedicados también a paternar y a maternar a nuestra niña. Y también el tema profesional que antes ocupaba el 90% de mi torta y ahora está ocupando un porcentaje mucho, mucho menor. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando la vida dependiendo de la etapa en la que estemos? Y no siempre tiene que equilibrarse de la misma manera. Estamos de acuerdo. Bueno, y para terminar un poco esta gran historia, ¿qué consejo les darías a las mamás que están pasando como por esa etapa de incertidumbre, que no saben para dónde coger, que se sienten agobiadas de pronto con su maternidad, con la casa, con los quehaceres diarios que no son fáciles? Se me olvidó la torta, sí, la casa, las labores domésticas. Parte, exacto. Sí. Y fuera de eso, pues la parte profesional, que ahora pues vemos que cada vez las mujeres, digamos que tenemos también ese rol en la familia, no era como antes que de pronto la mamá se quedaba en la casa cuidando a sus niños y en fin, haciendo las labores de la casa. No, ahora es un todo, ¿no? Hacemos de todo. Entonces, como ¿qué consejo les darías a estas mamás? Yo lo que creo es que sí, pues que ahora tenemos una gran oportunidad también de decidir, ¿no? De elegir que podemos desarrollarnos profesionalmente y hasta dónde decidimos y elegimos llegar en muchas situaciones, sabiendo que está el gran reto de cómo equilibrar esos nuevos roles que nosotros como mujeres hemos venido teniendo y cómo no creer y pensar que ser las mamás perfectas ocurriendo, las profesionales perfectas, las labores domésticas o las amas de casa perfectas y digamos que la perfección en todas las áreas de la vida se vuelve imposible y es una carga que nos autoimponemos muy fuerte y que nos impone también socialmente. Entonces uno como darnos espacio a la vulnerabilidad, a saber que no lo podemos hacer todo perfecto, sino que nos demos espacio a también cometer el error, a sentirnos vulnerables y a sentir en muchas veces agobio, sabiendo además que pues definitivamente la sociedad ha cambiado y que antes lo hacíamos más en tribu y que eso ya no ocurre y que nos hace falta esa tribu. Entonces digamos que como los tips que me han funcionado que puedo compartir son: uno, buscar ayuda, saber que además en estos momentos la ayuda múltiple, desde no sé, una ayuda de una mano amiga, de alguna familiar que nos pueda apoyar, pero pedir la ayuda, más que creer que la ayuda va a llegar, es pedirla, decirles, oigan, a la pareja, si hay pareja, decir, oigan, necesito levantar la mano, ayúdenme porque no doy más y esto me agobia mucho, y ese tipo de tribu que ayuda como a solventar. Y lo que yo he venido siempre haciendo es intentar integrarme a alguna tribu de mujeres que me ayude. Ahora es mucho más fácil porque hay más en redes sociales. Sí, claro. De hecho, algo que no he mencionado que es muy valioso, que no le he puesto, no lo he mencionado con nombre, es Inspirando Caminos. Desde allí, justamente en esta reinvención que yo tengo, que también hay algo que me llega a decir importante, y es que de los 5 primeros años de vida de nuestros hijos, nos transformamos nosotras también y renacemos nosotras como mujer. Y en el 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º año empezamos otra vez a redefinirnos como mujeres. Yo me he dado mucho palo porque he dicho, bueno, pero ¿qué pasó con mi yo de antes? Con todas mis yo de lo que hacía antes, pues estoy en un momento, es también como aceptar un duelo de lo que yo hacía antes y cómo lo hacía.
y que ahora lo hago de maneras diferentes, pero me cuesta y me cuesta lágrimas a veces y también darnos la oportunidad de llorar y de gritar si es necesario y decir no puedo más y necesito ayuda. Entonces a las mamás, en general las mujeres, pero a las que ahora son mamás también o que llevan mucho tiempo de mamás y les cuesta es intenten uno siempre pedir ayuda, levantar la mano y usar la voz para decir necesito ayuda, eso es muy valioso. Importante. Y además de pedir ayuda, intentar encontrar alguna tribu. La tribu no tiene que ser ni siquiera paga, pueden ser amigas que nos escuchen, que nos permiten, o hacer un proceso terapéutico pues aún mejor con alguien que sea un psicólogo, un psicólogo con quien ustedes se sientan bien. Ahora hay muchas opciones porque hay virtuales, hay presenciales, círculos de mujeres, bueno, tantas opciones. Aquí en Una Bienestar se hacen unos talleres divinos que le permiten a uno reconectarse y poder hacer la catarsis necesaria. Esos serían como mis tips. Y también entender que las etapas van cambiando y que hacemos duelos. Yo estoy en eso, de hacer el duelo de quién era yo antes y de lo que soy ahora y cómo desde lo que soy ahora también le doy la bienvenida a mis nuevas yos. Y soy muchas yos al tiempo, eso lo he venido trabajando y es mi niña yo interior, cómo la cuido, y mi yo adulta, cómo cuida a mi niña interior y cómo mi niña o mi ser superior, no mi niña, mi ser superior también me cuida. Y entre esas yos de mi hacer, en mi caso como abogada, como politóloga, también como terapeuta, logro apoyar procesos míos directamente. Entonces, pues bueno, hay una invitación y también ahora más que a consumir información, como a sentir, como a buscar espacios que nos ayuden en la naturaleza a sentir y a hacer conciencia de nosotras mismas. Ay, muchas gracias por esos tips súper importantes. Te agradecemos mucho haber estado el día de hoy en este capítulo en Una Bienestar. De verdad que para nosotros es un placer que hayas aceptado nuestra invitación, además porque estás viviendo en Bogotá y pues haberte desplazado hasta acá para grabar este capítulo para nosotros es muy importante y significa demasiado. Tú sabes que Una Bienestar es tu casa y la de tu familia. Entonces aquí súper bienvenida. Vamos a ver qué nos inventamos para que la gente pueda acceder también a este tipo de terapias y ejercicios que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Gracias, gracias. Para mí es un honor poder venir desde Bogotá a disfrutar de un agua, a recibir aquí paz y calma y también tu consulta médica integral que es tan importante. Sentarme a recibir sueroterapia para mí es una de las herramientas, no la había mencionado y ha sido vital porque es pues desde mi interior poder recibir apoyo pues terapéutico, pero además de tenerte a ti, que me escuches y que pueda tener yo ese espacio de justamente relajación ahora siendo mamá, que hacemos todo el tiempo y es como hay que hacer y hay que hacer y hacer y hacer y uno no puede parar y venir a ponerme un suero es como estoy parando para mí y por mí. Entonces, gracias por esta oportunidad también de un café aquí en Onagua y pues también dejar la oportunidad de Inspirando Caminos para que... Eso te iba a decir que si nos regalabas tus redes sociales, dónde te pueden contactar, si necesitan una terapia. Gracias. En Instagram es la cuenta que manejo, que además, justamente hablando de aquello de la torta, pues ha estado bastante quieta los últimos 3 años de mi vida y ya ahora me siento de nuevo con la fuerza y el impulso para retomarla, así que ahí voy a estar, @inspirando_caminos en Instagram. Y bueno, muy feliz de poder estar acá, de compartir esta experiencia que ojalá sea un granito de arena para quienes puedan escuchar. Y agradecimiento infinito siempre con Onagua y contigo y con ustedes y con todas las personas que nos atienden acá, que nos llenan de amor y de cariño. Ay, no, gracias de verdad por estar acá. Quiero cerrar este capítulo con una pequeña reflexión y es: el verdadero equilibrio no está en hacerlo todo perfecto, sino en escucharnos y permitirnos crecer en cada etapa de la vida. Gracias de verdad por haber estado hoy acá, por haber participado de estos capítulos de vida que resuenan seguramente con las personas que lo tienen que ver en su momento. Y de verdad, muchas gracias. Gracias. Los esperamos en un nuevo capítulo próximamente y gracias. Los queremos. Hasta luego. Chao. Gracias.